Página 20. ¿Por qué nos enfermamos? De Benjamin Bigman, 2020. Parte 1. El problema. ¿Qué es la resistencia a la insulina y por qué es importante? Capítulo 1. ¿Qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina es la epidemia de la que quizás nunca haya oído hablar. Aunque muchos de nosotros no estamos familiarizados con ella, nuestro desconocimiento desmiente lo común que realmente es. Se sabe que la mitad de todos los adultos estadounidenses, y aproximadamente 1 de cada 3 estadounidenses, lo tienen. Sin embargo, este número podría llegar al 88% de adultos. Aún más inquietante es lo común que será en el futuro, y no creas que el problema es solo local. Cuando observamos las tendencias mundiales, se vuelve aún más sombrío. El 80% de todas las personas con resistencia a la insulina viven en países en desarrollo y, como en Estados Unidos, la mitad de todos los adultos en China e India son resistentes a la insulina. Aún así, esta no es una nueva tendencia. Según la Federación Internacional de Diabetes, el número de casos de resistencia a la insulina en todo el mundo se ha duplicado en las últimas 3 décadas y probablemente se duplicará nuevamente en menos de 2 más. La resistencia a la insulina fue una vez una enfermedad de la riqueza, lo que me gusta llamar una plaga de la prosperidad, o una condición que afectaba en gran medida solo a las personas mayores acomodadas. Recientemente, sin embargo, todo eso ha cambiado. Hay informes documentados de niños de 4 años resistentes a la insulina, y hasta el 10% de los niños norteamericanos la tienen. Y los países de bajos ingresos han superado a los países de altos ingresos en términos del número total de personas con la afección. Para colmo, la gran mayoría de las personas con resistencia a la insulina no saben que la tienen y nunca han oído hablar de ella. Entonces, cuando se trata de combatir las crecientes tasas globales de esta enfermedad, tenemos una barrera adicional: lograr que la gente la entienda en primer lugar. Introducción a la insulina. Antes de que podamos entender la resistencia a la insulina, debemos sentar las bases hablando de la insulina en sí. Muchas personas solo piensan en la insulina como un medicamento para personas con diabetes. La insulina es en realidad una hormona que producimos naturalmente en nuestros cuerpos, a menos que tengamos diabetes tipo 1, más sobre eso más adelante. Como la mayoría de las hormonas, la insulina es una proteína que se fabrica en una parte del cuerpo, se mueve a través de la sangre y afecta a otras partes del cuerpo. En el caso de la insulina, se produce en el páncreas, un pequeño órgano escondido debajo del estómago. El papel más famoso de la insulina es regular nuestros niveles de glucosa en sangre. Cuando comemos alimentos que aumentan la glucosa en la sangre, el páncreas libera insulina, que luego abre las puertas para llevar la glucosa de la sangre a varias partes del cuerpo, como el cerebro, el corazón, los músculos y el tejido adiposo. Y, sin embargo, mucho más allá de regular nuestra glucosa en sangre, la insulina tiene un efecto en cada célula, en cada tejido del cuerpo, una audiencia bastante grande. Esto es casi inaudito entre las hormonas. Por lo general, afectan solo a uno o quizás a unos pocos órganos, pero no a la insulina. Su mano pesada toca cada célula. El efecto específico de la insulina depende de la célula. Por ejemplo, cuando la insulina se une a una célula del hígado, la célula del hígado produce grasa, entre otras cosas. Cuando la insulina se une a una célula muscular, la célula muscular produce nuevas proteínas, entre otras cosas. Desde el cerebro hasta los dedos de los pies, la insulina regula cómo una célula usa energía, cambia su tamaño, influye en la producción de otras hormonas e incluso determina si las células viven o mueren. Común entre todos sus efectos es la capacidad de la insulina para que la célula produzca cosas más grandes a partir de cosas más pequeñas, un proceso conocido como anabolismo.
La insulina es una hormona anabólica. Claramente, la insulina es importante, cuando funciona. El problema, y gran parte del objetivo de este libro, es cuando la insulina no funciona correctamente, un estado definido como resistencia a la insulina. Definición de resistencia a la insulina. En su forma más simple, la resistencia a la insulina es una respuesta reducida a la hormona insulina. Cuando una célula deja de responder a la insulina, lo que puede ser causado por varias condiciones, que se tratan más adelante, se vuelve resistente a la insulina, no reacciona, no se perturba ante su presencia. En última instancia, a medida que más células en todo el cuerpo se vuelven resistentes a la insulina, el cuerpo se considera resistente a la insulina. En este estado, ciertas células necesitan cantidades de insulina superiores a las normales para obtener la misma respuesta que antes. Por lo tanto, la característica clave de la resistencia a la insulina es que los niveles de insulina en la sangre son más altos de lo que solían ser, y la insulina a menudo no funciona tan bien. ¿Glucosa en sangre o azúcar en sangre? El término azúcar en la sangre es vago y engañoso, pero técnicamente correcto, ya que todos los carbohidratos simples pueden denominarse azúcares. Azúcar comúnmente ha llegado a significar sacarosa, es decir, azúcar de mesa y jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, un compuesto hecho de moléculas unidas de glucosa y fructosa. Pero este no es el azúcar al que nos referimos cuando hablamos de azúcar en la sangre. El término más exacto es glucosa, la forma final invariable de los carbohidratos que consumimos una vez digeridos. Como se mencionó, una de las funciones principales de la insulina es regular nuestra glucosa en sangre. Debido a que los niveles altos de glucosa sostenidos son peligrosos, incluso potencialmente letales, nuestros cuerpos necesitan insulina para sacar la glucosa de la sangre, reduciendo efectivamente la glucosa en la sangre de vuelta a la normalidad. Pero, ¿qué pasa con el control de la glucosa con resistencia a la insulina? A medida que se establece la resistencia a la insulina, este proceso se ve comprometido, lo que puede conducir a niveles altos de glucosa en la sangre o hiperglucemia, el signo universal de la diabetes. Pero nos estamos adelantando. La resistencia a la insulina puede estar presente mucho antes de que una persona desarrolle diabetes tipo 2. Para obtener una descripción de la diferencia entre los tipos de diabetes 1 y 2, consulte la siguiente sección. La insulina casi siempre se considera en el contexto de la glucosa, lo cual no es del todo justo considerando los cientos, miles de cosas que hace la insulina en todo el cuerpo. Sin embargo, en un cuerpo sano, si la glucosa en sangre es normal, la insulina suele ser normal. Sin embargo, con la resistencia a la insulina, los niveles de insulina son más altos de lo esperado en relación con la glucosa. En la historia de la resistencia a la insulina y la diabetes, hemos tratado a la glucosa como el personaje principal, pero en realidad es el compañero. Es decir, la glucosa es el marcador sanguíneo típico que usamos para diagnosticar y controlar la diabetes, pero primero deberíamos prestar atención a los niveles de insulina. Entonces, ¿por qué la prioridad hacia atrás? Bueno, es probable que podamos culpar a la historia y la ciencia por el paradigma centrado en la glucosa de la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2. Página 25.